me sostendrá. Bien, un feliz sábado para todos. Realmente este himno tiene un mensaje poderoso, ¿verdad? No tenemos que temer. Cualquiera sea nuestra situación, podemos tener la completa seguridad, la total seguridad, confianza, fe de que Dios nos sostendrá. Bueno, les saludo con un feliz sábado. Maranata, Cristo viene, ¿verdad? Es lindo podernos saludar siempre así, porque esta es la esperanza que mantiene a la iglesia viva, mantiene a nuestra familia viva, y luchamos también dentro de este mundo para que, como nosotros hemos aceptado este evangelio que perdona, redime y salva, pues también nuestros amigos, nuestros familiares, especialmente ese grupo de personas que tenemos al lado como nuestros hijos, pues puedan venir al arrepentimiento y juntos todos podamos ser parte de la promesa que Dios nos ha dado en esta tierra, de que Cristo viene y viene a salvarnos, no viene a destruir. Cristo viene a salvarte. Debemos siempre tener esto presente. Cristo no viene a destruir, viene a salvar a su iglesia. Quiero comenzar con la palabra de Dios. Es bueno siempre comenzar con un así dice Jehová y terminar con un así dice Jehová. Dice allí en Marcos 6:31. Invito que tenga teléfono y que tenga la Biblia, pues que se pongan si no le falta la vista, sus espejuelos, pero que Marcos 6:31, allí Jesús vio a sus discípulos estaban, lo voy a decir a la manera cubana, y estoy seguro que tenemos muchas palabras que pueden coincidir, estaban cansados, estaban agotados, estaban estropeados, casi sin fuerzas. Allí estaban los discípulos en el ritmo de trabajo que tenían, pues no tenían tiempo ni para comer en ese momento. Y Jesús, que siempre se interesa por nuestros problemas, Jesús siempre se interesa por nuestras necesidades. Él no duerme, tú duermes, Jesús no duerme, Él vela por ti en cada momento. Cuando quién sabe tú estás alegre, Él está a tu lado. Tú no estás pensando, Él está pensando por ti. Tú estás triste, Él está contigo ahí al lado. Jesús no para un momento de pensar en ti. Y Él vio a sus discípulos y Él tiene la necesidad para cada uno de nuestros problemas y le dijo allí, especialmente las palabras de Jesús, dice allí, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Iglesia, este templo simboliza ese desierto para nuestras vidas. Este templo que ustedes ven acá. Aquí venimos a descansar en Dios. Vinimos a escuchar su palabra y también a salir con nuevas fuerzas porque la necesitamos, porque la lucha al lado de Jesús no es de un día, no es de una semana, no es de un mes, es de una vida entera hasta que podamos contemplar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos ha prometido que esa fuerza Él la reanudará cada día, cada mañana. Así que no desperdiciemos el tiempo, aprovechémonos. Vamos a apoyar la oración del hermano. Agradezco mucho la oración del hermano. Cuando uno va a abrir la Biblia, mientras más usted ore, pues eso va a ser bueno. Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo quien puede darnos la capacidad, quien nos pueda abrir nuestra mente para entender las riquezas de su palabra. Por eso le invito nuevamente a ustedes a orar y así de esta manera comenzar con el estudio, la reflexión que tenemos para hoy. Que estoy seguro que Dios, yo quiero que me hable a mí. Yo soy el primero ante ustedes y quiero que también, pues como dijo el hermano, quede un mensaje bien claro de lo que Dios quiere enseñarnos y que dicho podamos ponerlo en práctica, porque los momentos son difíciles. Querido Padre, en calidad de iglesia te damos las gracias porque a pesar de que hay otros hermanos que por razones buenas no están acá, hay un grupo que ha decidido venir y somos parte, Señor, de esta bendición,
de poder adorarte en esta mañana de sábado. Agradecidos estamos, Señor, porque tu palabra, en ella hay poder. Y quiero pedirte que especialmente tu Espíritu Santo pueda manifestarse, Señor, en medio nuestro. Que podamos verte a través de lo que vamos a decir. Que no tengamos miedo, Señor, porque sabemos que los momentos que vendrán son difíciles, pero si tú estás a nuestro lado, Señor, caminaremos de victoria en victoria. Pedimos que nos limpies, que nos santifique. Tu palabra nos limpia y nos santifica. Tu Espíritu Santo pueda convencernos, Señor, de que únicamente al lado de Jesús seremos más que vencedores. Aquí estamos, Señor, para escucharte, para aprender, pero también pon tu Espíritu para obedecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, comenzamos diciendo que Sadrac, Mesach y Abednego, fueron llamados por el rey Nabucodonosor a obedecer ¿una qué? Una orden, una ley, ¿verdad? El rey, en su orgullo y grandeza, había mandado hacer una imagen, una estatua grandísima. Según las medidas bíblicas, estaba por los 60 codos de altura y 6 codos de anchura. Estuvimos hablando acerca de medidas, el pastor, acerca de medidas el miércoles. Y un codo, bueno, Nancy por acá dijo que estaba en 0.46 o 0.45, están por ahí esas medidas. Es decir, que en metro, para que tengamos una claridad más entendida acerca del tamaño de esta estatua, en metro medía 27 y más de metros hacia arriba. Y de ancho, 2 metros, .7. Tremenda, una estatua tremenda. Y el decreto, cogí un detalle aquí para traerlo más. Saqué las cuentas y esta estatua estaba pesando 3.800 toneladas. Estaba grande. ¿De oro qué? Puro. Puro. Es decir, otro detalle más. En animales serían 633 elefantes adultos. Qué tremenda estatua, ¿verdad? Y el decreto establecido era que todos debían de arrodillarse, niños, jóvenes, ancianos, niñas, jóvenes, ancianas, eruditos, teólogos, líderes, magos, hechiceros, todos debían de adorarla. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué debían de adorarla? Porque era un mandato del rey, pero había algo detrás de esto. Porque era una manera de brindarle al rey Nabucodonosor pleitesía, creyendo él, entre comillas, que él era el monarca, correcto, Juan, que él era el supremo, que él era el eterno del universo. Se creía, hermano. Pero vamos a seguir la historia a ver qué se creía. Pero allí habían 3 jóvenes hebreos. 3 jóvenes, no sabemos la edad, pero dice la Biblia 3 jóvenes. Y allí en Daniel 1:4, aún me gusta esta expresión, dice, habían 3 muchachos. 3 muchachos convencidos. 3 muchachos convertidos. 3 muchachos que tenían el ADN del Espíritu Santo. Y doy gloria a Dios porque siempre hay jóvenes dedicados a las cosas de Dios, ¿verdad? Que sabían que no debían de adorar ni de inclinarse a ninguna imagen ni a ninguna estatua.
Pero ¿qué sucedió? Seguimos con la historia. Esto hirió el corazón ¿de quién? Del rey. Y dice allí, pueden seguir si ustedes quieren buscarlo allí en Daniel 3:19. Allí se muestra que su ira fue tan agresiva que demudó su rostro. ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona airarse? ¿De verdad? ¿Cómo se pone? Correcto, se le enciende el indio, dice Juan. Dice la Biblia, demudó su rostro llevándolo a convertirse en un criminal frío. Cualquiera puede matar a una persona, no sé, en un momento de peligro, de indefensa, pero lo llevó a convertirse en un criminal frío. Dice la historia que mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y allí en Daniel 3, 20 y 21 dice que mandó a hombres vigorosos que los atasen y fueron echados dentro del horno del fuego ardiente. Ahora, si nosotros hubiéramos estado allí, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiéramos pensado? Quiero tan siquiera una idea de algún hermano de la iglesia. Si usted hubiera estado allí, ¿qué te hubieras dicho? ¿Qué te hubieras pensado? Sí, como un espectador, ¿qué? Como... Amén, gloria a Dios. Pero los especuladores, porque siempre hay, están los que siempre a la vanguardia y con el Señor la vida o la muerte, y espero que así sea, porque los tiempos van a venir de nuevo. De que van a venir, van a venir. No sé cómo, cuál será la tuya, cuál será la mía, pero va a haber un momento en la historia de este mundo que vamos a tener que decidir, y esa decisión va a tener el peso porque va a ir en contra de nuestra vida o la muerte. Eso va a venir de nuevo. Yo, por otro lado, como especulador, hubiera dicho, bueno, Señor, este es el pago por no inclinarse ante una imagen. Este es el pago. O este es el castigo por guardar el segundo mandamiento. Hubiéramos dicho eso, quién sabe, como espectadores, ¿verdad? Y lo voy a decir, ¿cuál es el segundo mandamiento? Vamos a decirlo en versión bolsillo. Yo lo tengo en versión bolsillo acá. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas. ¿Ok? Ahora, Primera de Pedro, lo que leyó el hermano. Primera de Pedro 4:12 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora yo quiero unir esta historia bíblica con este texto bíblico. Yo quiero unir. Yo quiero buscar un mensaje que Pedro nos está dando a nosotros para este tiempo. Pedro está tratando de decir una gran verdad con estas palabras. Que el horno no es un castigo, en primer lugar. Que el horno de fuego no fue un castigo para Sadrach, Mesach y Abednego. Porque si hubiese sido un castigo, y vayan conmigo, Dios no se hubiese metido con ellos en el horno, en primer lugar. Si hubiese sido un castigo, ellos no hubieran salido llenos de humo, o sea, con olor a humo. O sea, ellos salieron ¿cómo? Limpio. Ahí no había en su ropa olor a nada. Y lo más grande de todo que podemos experimentar en esta historia, no se hubiera convertido en Nabucodonosor.
O sea, Nabucodonosor no hubiera terminado públicamente exaltando, adorando a Dios, a pesar que después la hizo. Pero se cuenta la historia que el rey Nabucodonosor lo vamos a ver en el cielo. La señora Guay habla. Bendito sea el nombre de Dios. Un castigo, y yo quiero que podamos pues meternos dentro del mensaje. Un castigo. Hay una diferencia entre lo que es castigo y lo que es una prueba. Una gran diferencia, iglesia. Un castigo viene como consecuencia de algo malo que yo he hecho. ¿Hay ejemplos bíblicos? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pecaron. ¿Qué hizo Dios? Tienen que salir. Hernández, tienen que salir. Esto es castigo. Noé predicó por 120 años. Cuando se cerró la gracia, vino la destrucción del mundo. Esto es un castigo. Entre otros que podemos decir, Ananías y Zafira. ¿Qué pasó con ellos? Mintieron, engañaron, se creyeron inteligentes ante su Padre Dios. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Por qué? Porque el castigo viene por el pecado, por la desobediencia. De hecho, la palabra de Dios lo dice. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero este primer pedazo nada más, la paga del pecado es muerte, es el castigo. Pero la prueba, a diferencia, queridos, la prueba es un examen que revela algo valioso. ¿Entendido? Dios lo permite para mostrarnos lo que hay en nosotros, a diferencia del castigo, para ver de qué realmente nosotros estamos hechos. Bendito sea el nombre de Dios. Hay una historia en una ciudad que había muchas iglesias. Y el tema central de estas iglesias era un evangelio de prosperidad. Los cristianos no sufren, los cristianos no pasan enfermedades, los cristianos siempre llevan una vida de éxito, pero en una de ellas, en una, había un pastor que el tema central de sus predicaciones era la cruz, era el martirio de Cristo. Que la vida de un cristiano era de constante prueba, que la vida de un cristiano tendría que pasar vicisitudes, dificultades, que los cristianos se enferman, que los cristianos pasan necesidades, adversidades, pasan por crisis, que la cruz aún muchas veces nos lleva a los hijos de Dios al desierto. Y cuando la Biblia habla de desierto, te está hablando de falta de alimentos. Cuando la Biblia habla del desierto, te está hablando de sed, no hay agua. Cuando la Biblia habla del desierto, te está hablando de enfermedad, de sol, del frío, de serpientes, de escorpiones, soledad, efectivamente. Ahora, por supuesto, en esta iglesia que se predicaba esto, por supuesto, los bancos, quién sabe, estaban así ahora como estamos acá en la iglesia de Sorrento, estaban vacíos. Después de un año, a este país, y esto no tiene que ver con Cuba, esto es una historia antigua que la han usado mucho. Después de un año llegó el comunismo a este país, a ese país, y con ello llegó a esa ciudad. La iglesia fue devastada, fue abusada, fue perseguida, una crisis total. Nosotros, de hecho, en Cuba pasamos una, cuando el gobierno de Fidel entró, Fidel Castro puso una multa a la iglesia adventista, que aquello fue arrollador. Gracias a los valientes héroes de la fe
que vendieron todo lo que tenía, el que tenía un animalito, el que tenía un carrito, y pudo pagarse. Fueron miles de pesos que la iglesia adventista injustamente tuvo que pagar. Ahora, ¿a quiénes se le predicó en la iglesia de un evangelio de prosperidad, de éxito? La historia dice que fueron donde sus pastores y le dijeron: ustedes nos engañaron, ustedes nos mintieron, nos dijeron o nos hablaron de un mensaje falso. Ahora no queremos más saber de Dios. Quédense con su religión y quédense con su evangelio. Por otro lado, a los hermanos a quienes se le predicó que el camino de la cruz era una senda estrecha y difícil, le dijeron: pastor, gracias, muchas gracias porque nos preparaste. Gracias porque nos advertiste que vendrían pruebas. Estamos listos para pasar estas pruebas y aún las que vienen más difíciles. Ahora el otro punto que quiero señalar en el texto. Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando Pedro dice no os sorprendáis, está corrigiendo una idea falsa de que si nosotros sufrimos es porque Dios nos ha abandonado. Eso es una idea falsa. De que cuando nosotros sufrimos es porque Dios se puso bravo, se puso guapo. O lo peor de todo, Dios ya no nos ama. Y nada de esto es cierto. Iglesia, las pruebas que llegan a nuestras vidas no tienen que ver con el olvido de Dios. Para nada. O que el juicio de Dios contra el pecado está cayendo, como cayó en Sodoma y Gomorra, cuando cayó a Nínive, o cuando la gran rebelión de Coré. ¿Y por qué? Bueno, dice Isaías 53:5, porque el castigo del pecado ya cayó en la cruz del Calvario, en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso podemos respirar en esta mañana, porque ninguna condenación hay, ¿dónde? Para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a los deseos de la carne, sino conforme al Espíritu Santo, y alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto es un mensaje bien corto, pero bien centrado en lo que queremos decirle a la iglesia. Por eso Pablo dice: no te sorprendas. No te sorprendas por las enfermedades. Si tú estás en Cristo, no te sorprendas por las enfermedades que te puedan venir. Si tú estás en Cristo, no te sorprendas por las escasez. Si tú estás en Cristo, no te sorprendas por el rechazo de tu familia o de tus amigos. De hecho, dice Mateo 10:31 que los peores enemigos serán los de nuestra propia. No te sorprendas por las falsas acusaciones. No te sorprendas por el escarnio que te pueden hacer porque tú quieres hacer las cosas correctamente. No a la manera del hombre, sino a la manera de Dios. No te sorprenda. Esta semana yo tuve un problema con el ayudante. Pues esto tiene que ser así. Y él se quería ir. Le dije: no, señor, aquí esto tiene que ser así. Se puso guapo. No te sorprendas porque te digan mentiroso. O porque te digan endemoniado, porque tú estás predicando una verdad. A Cristo, dice allí en Juan 7:12 y 7:20, le dijeron mentiroso y le dijeron endemoniado. Las dos cosas se las dijeron a Cristo. Si tú estás en Cristo, pues no te sorprendas. No te sorprendas por las pruebas que te vienen a la vida, que tú no las entiendes. ¿Qué sucedió con Job? Job lo perdió todo. Él no lo entendía por su integridad. No te sorprendas, querido. No te preocupes.
No te preocupes por las demoras a la respuesta de Dios tampoco. Habacuc, allí lo dicen Habacuc 1:2, que Judá, la injusticia en Judá estaba siendo demasiada ya, y Habacuc oró. Y Habacuc dice, no responde, no oyes. Guarda el tiempo, no te desesperes. José, 13 años para que Dios respondiera. Abraham, 25 años para recibir la promesa. Iglesia, Cristo, esto es importante. Quiero que el Espíritu Santo lo ponga allí en tu corazón. Cristo no es un seguro contra el dolor. No lo es. Cristo es la garantía de que Dios estará con nosotros en medio del dolor. ¿Y qué podemos decir sino amén y amén a esto? Juan 16:33, última parte, dice, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Iglesia, este texto no es una advertencia. Esto es un hecho real. Jesús no dice, quizás tengas problemas. Él te dice, tendrás problemas, tendrás aflicciones. Por eso, la paz en la vida cristiana no depende de la ausencia de problemas. La paz en la vida cristiana depende de la permanente presencia de Jesús en tu vida y en mi vida. Mientras hay conflicto, hay guerra afuera, nuestra vida está guardada ¿dónde? En Cristo, y disfrutamos de la paz que calma nuestro interior. Eso es real, eso es verdad, pero hay que estar ¿dónde? En la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Vivir un día sin la presencia de Cristo es un peligro terminal. Vivir un día sin la presencia de Cristo es un peligro muy grande. ¿Por qué? Porque sin Él quedamos expuestos. Dice Primera de Pedro 5:8, y el enemigo busca o está buscando, anda como león rugiente, buscando a alguien para devorarlo. Vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a alguien para devorar. Es decir, un día sin oración, un día sin el estudio de la palabra, un día sin comunión con Dios puede ser el final de nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque nuestro corazón es frágil, nuestro corazón se enfría rápidamente. Llevamos una vida entera estudiando, orando, 20 años, y pasamos una semana nada más, Juan, sin orar y estudiar la Biblia, y parece que como nosotros nunca hemos sido cristianos. Somos débiles, somos fríos, y es por eso que Dios pide que nuestra devoción con Él sea constante y de crecimiento cada día, que haya más intensidad. No es que Jesús nos haya abandonado. Cuando sucede esto en nuestra vida, no es que Jesús, yo vivo ese día. Cada vez que yo tengo una prueba, una aflicción, una dificultad en la vida, pues yo me voy atrás. ¿Qué fue lo que hice en la mañana? Y gracias doy a Dios porque lucho y no soy ejemplo aquí para nada. Pero lucho cada día por recordar que yo le dije, Señor, toma el control de este día en mi vida. Lo que tú permitas es lo que a mí me conviene. Y muchas veces, mira mis queridos,
más del 95% de lo que me sucede no viene como yo quiero. Pero vivo con la paz de que Dios está al control de cada situación. Miren, termino con estas palabras que David dijo en el Salmo 51:11. Él expresó: no quite de mí tu Santo Espíritu. No quite de mí, vamos a decirlo todo la iglesia, como una oración que salga del corazón. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Que esta pueda ser nuestra necesidad cada día para que podamos disfrutar las victorias que ya Él garantizó, que ya Cristo las garantizó y nos las ha prometido a nosotros. Estemos viviendo por donde estemos viviendo, pasando por donde estemos pasando, estemos afuera o adentro en el horno, adentro o afuera en el mundo. Que Dios me le bendiga grandemente. Este mensaje es bien preciso, macizo y conciso, pero que te puedas ir con la bendición de Dios porque la necesitamos ahora y para el tiempo que viene, que será bien difícil. La señora White tuvo una visión y Dios le mostró allí las cosas que habían de acontecer al pueblo de Dios y ella le pidió al ángel que le quitara la visión. No podemos vivir de espalda a la realidad de lo que nosotros predicamos y de lo que vamos a vivir, pero no tenemos que temer, a menos que olvidemos la forma como hasta aquí Dios nos ha conducido. Que el Señor me le bendiga ricamente. Puesto en pie, oramos. Querido Padre que moras en el cielo, pero también, Señor, habitas en nuestro medio a través de tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, mucho, mucho, porque no estamos solos. Porque tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos una iglesia a la cual disfrutamos en compartir, nos amamos unos a otros. Pero por sobre todas las cosas, Señor, te tenemos a ti, que eres el ser pensante de la iglesia. Y porque tiene cientos de promesas, hay una respuesta para cada problema, para cada situación. Queremos, Señor, abrazarte en esta mañana, decirte que te amamos y que no queremos vivir un segundo en nuestras vidas sin tu presencia. Bendice a esta tu iglesia. Señor, es un mensaje bien sencillo, pero muy profundo, Señor, porque somos parte de este mensaje, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú no tienes otra forma, otra manera de pulir nuestro carácter, nuestra vida, que no sea a través de las pruebas. Por eso rogamos que en medio de ella aprendamos a darte gloria, como lo hicieron los 3 jóvenes hebreos y muchos más hombres de fe. A través de la historia bíblica vemos que siempre que decidieron por ti, tú le diste el grande galardón. Muchas veces, Señor, no fue en esta tierra, pero tienen asegurada el galardón de la vida eterna. Danos la bendición en este sábado, santifícanos en él y permítenos gozarnos, Señor, porque sabemos que el Rey de Reyes, Cristo Jesús, ya está por venir a este mundo. Perdona nuestros pecados en los méritos de Jesús. Amén. Amén, Señor.